¿Qué tal amigos del canal Ichess? Esta es la ronda 5 del Festival de Ajedrez en Salamanca y ahora vamos a ver la partida entre el gran maestro venezolano Eduardo Iturrizaga Bonelli contra el ex campeón del mundo Veselin Topalov. Las blancas las lleva Iturrizaga, las negras Veselin Topalov. Son partidas de 40 minutos más 5 segundos de incremento, partidas rápidas. Y vamos a ver qué abre con C4 aquí Iturrizaga, C6, caballo F3, D5, ya intentando por ahí transponer a una defensa eslava. Y tras D4 eso es lo que pasa, ¿no? Una transposición ya a la defensa eslava. Caballo F6 y caballo C3. Todo normal de momento. D por C4 y A4 aquí de Iturrizaga para evitar el B5 y que el negro mantenga su peón extra. Alfil F5 aprovecha para desarrollar su alfil de casillas negras. En el momento que dama B3 no es ningún problema, ya que la casilla B3 está bien controlada por el peón en C4 y también evita de paso ya el E4 del blanco. Caballo E5 para intentar quitar ese caballo de la casilla F3, darle espacio al peón para ir a F3 y con un F3 y E4 logra esta expansión central. Caballo BD7 y caballo por C4 ya recupera su peón. Caballo B6 intenta por ahí luchar contra esa fuerte casilla en C4 de donde está el caballo. Y caballo B5. Obviamente Iturrizaga dice, ¿sabes qué? Tu caballo en B6 está mal colocado, así que yo no te lo cambio. A5 para evitar el A5 del blanco. Y alfil G5. H6. Vemos que Topalo no tiene ningún miedo de que le coman en F6, ya que tras peón por simplemente expulsaría el caballo de la casilla N5. Alfil H4, obviamente Iturrizaga no va a comer. Y E6, todo normal para desarrollar ya su alfil de F8. E4 y alfil H7. No vemos que comer en E4 obviamente sería un suicidio porque tras caballo por vemos que hay una clavada aquí. Y si intentas algo como G5 simplemente cae por F6, ¿no? Y quedarías con pieza de más, así que no es posible comer en E4. Topal hace correctamente alfil H7 y F3 ya le da bastante estabilidad a su centro. Alfil E7 ya rompe la clavada y alfil F2, ¿no? Ya se enfoca bastante en la ruptura C5 para evitar ya esa ruptura. Enroque corto y alfil E2 desarrolla su alfil, caballo Fd7, lucha por el control de la casilla E5 y caballo D3, ¿no? Vemos que Iturrizaga, aparte de evitar el C5, pues mantiene en todo momento la mayor cantidad de piezas posibles en el tablero, ya que tiene ventaja de espacio y quiere que el negro se ahogue por ahí con su desventaja de espacio y todas las piezas, ¿no? Para que no tenga buenas casillas las piezas del negro. Torre C8, insiste en el C5 y pues ahora sí que ya es imposible evitarlo y Iturrizaga simplemente se enroca corto. C5, D por C5, cabe por C5, se producen aquí bastantes cambios, ahora sí, que son un poco ya forzados, ¿no? Alfil por, torre por C5 y dama por D8 y Iturrizaga. Torre por y trae su torre D1, ¿no? Y intenta por ahí controlar la columna D y además pues está amenazando mate en una, ¿no? Aquí torre por D1 de Topalov, que ya es una ligera imprecisión por ahí. Mejor en vez de comer en D1 era algo como torre C8 y ya mantener el control de la columna D, ¿no? Para no ceder el control y luchar por esa columna. Tras torre por D1, pues aquí Iturrizaga simplemente captura, amenaza mate en 1, el mate del pasillo, así que rey F8 ya se quita los mates y trae su rey más cerca al centro. Jaque, rey E7 y torre B8, hay presión contra el peón en B7 y torre C7, ya defiende por ahí Topalov su peón. Rey F2 empieza a traer el rey al centro y F5, ¿no? De Topalov, que ya es un error por aquí este F5 de Topalov. Tras rey F2 la mejor jugada era alfil G6 para intentar controlar la casilla E8 y más adelante vamos a ver cómo este control de la casilla E8 es relevante, ¿no? Aquí tras F5 Iturrizaga regresa el error con rey E3, no aprovecha su oportunidad. Tras F5 la mejor jugada era caballo B5, tocando la torre en C7 y si torre D7 seguiría E5. Y ahora podemos ver la idea, ¿no? El caballo va a venir a D6 para amenazar torre 8 mate, ¿no? Y es un cañonazo, ¿no? Este caballo D6. Por ejemplo, si aquí el negro decide comer en A4, seguiría caballo D6.
Amenazamos torre 8 mate, así que más o menos única es torre de 8. Y tras torre por b7 jaque y rey f8, seguiría simplemente rey e3, ¿no? Y ahora podemos comparar todas las piezas del negro que están inactivas. Este alfil está prácticamente sepultado dentro de su estructura de peones. Este caballo está en la orilla. La torre no está muy activa. Tenemos un caballazo en d6. Nuestro rey está muy bien centralizado y es una posición con demasiada actividad para el blanco, donde el negro debería estar muy mal ya. Así que rey 3 de Iturrizaga, que como les digo es un ligero error por ahí. F por E4, F por E4 y alfil G6. Caballo B5. Y ahora sí podemos ver que caballo B5 ya no es tan efectivo, ¿no? Porque tras el E5 y caballo D6, la casilla E8 ya está dominada por el alfil en G6. Torre D7 y caballo D4, ¿no? Tiene como ideas meter algún alfil G4 para meter presión sobre el peón en E6. El caballo también pudiera venir a B3 y presionar sobre el peón en A5. E5 de Topalov. Desaloja ya el caballo de su casilla en D4. Y caballo B3, ¿no? Como les digo, ya mete presión sobre el peón en A5. Torre C7. Y alfil B5 ya defiende su peón en A4 para comer en A5 sin que te coman el peón de A4. Así que caballo C4 jaque, le mete un doble al rey y al peón, así que te obliga a comer en C4, alfil por, torre por, comes en B7 con jaque y rey F8. Caballo D2 defiende su peón en E4 que te lo estaban tocando con jaque y toca la torre. Torre por A4 y torre B5, ¿no? Ya mete presión sobre el peón en A5 y el peón en E5 prácticamente ya se va a caer, ¿no? No hay forma de defenderlo. Alfil E8 toca la torre y la torre simplemente captura en E5. Torre B4 mete presión aquí e intenta cambiar el peón de A5 por el de B2. Es lo que pasa, torre por, H4 empieza a ganar espacio en el flanco de rey y alfil C6. Torre C5 toca el alfil. Y tras torre C5, inexplicablemente aquí Topalov hace torre por D2. No sé si se desesperó o no. No entiendo muy bien este torre por D2. Mete torre por D2 y tras rey por D2 que jugó Iturrizaga, pues ya queda en una posición ganadora, ¿no? Tras torre C5, si hubiera hecho algo como alfil D7, simplemente te quitas e intentas aguantar este final, pues igual y no pierde la partida, ¿no? Topalov tras torre por D2 y rey por D2. La idea es comer en E4, pero tras G3 vemos que tiene calidad entera de más aquí Turrizaga y es un final que con la gran calidad que tiene el campeón del Iberoamericano Online, pues debería de ganar esta posición, ¿no? Rey F7 y rey E3, toca el alfil B1 y rey F4, ¿no? Sigue acercando su rey a la acción, rey G6, jaque y rey F7, ¿no? H5 no se quiere venir porque pudieras quedar en algunas redes de mate por ahí, rey E5 y alfil A2, G4 gana más espacio ahí en el flanco de rey, alfil B1 y torre B6, le toca el alfil D3, torre D6, vuelve a tocar ese alfil y alfil B1. Ahora mete torre D2 para dar un jaque quizás en F2, rey E7, torre B2, amenaza el alfil y además un jaque en B7 también es interesante. Alfil D3, primero toca ese alfil y tras alfil C4 ahora sí da el jaque en B7, rey F8 y torre B4, ¿no? Y aquí quizás ya cometa el error decisivo Topalov, aunque pues es difícil, ¿no? Decirlo igual y este final ya estaba perdido de todas formas hacia alfil A2, ¿no? Quizás algo como alfil A2 era un poco mejor, manteniendo la presión sobre el peón de G4 y intentando por ahí atar a las piezas del blanco a la defensa de este peón. Tras torre B4 mete alfil A2 y rey D6 de hito, ¿no? Ya penetra por ahí y ahora la idea es dar el jaque para poder desalojar al rey de la casilla F8 y meter tu rey en E7. Una vez que el rey llegue a E7 y después a F8, va a estar la partida completamente ganada. Rey E8 y le da un jaque aquí para que elija casilla. Si se viene a D8, pues le mete torre F8. Así que aquí hace rey F7, Topalov
Y rey D7, amenaza torre F4, desalojar ese rey de la columna F y meter tu rey en E7. Así que rey F6, torre 2, toca el alfil primero antes de dar el jaque. El alfil se quita y ahora sí da el jaque en la columna F. Rey G6 y rey E7, como les digo, ¿no? Y el rey viene F8 y una vez que el rey alcance la casilla F8 se acaba la partida. Alfil D1 mete presión sobre el peón en G4, pero no pasa nada, simplemente torre F4, defiendo mi peón. Rey H7 y rey F8, ¿no? Como les digo, ya ese rey ha alcanzado la casilla F8 y debería de estar completamente perdida la partida. Rey H8 y G5, ¿no? Ya para que la torre no tenga que estar todo el tiempo defendiendo ese peón en G4. Alfil H5 y torre F5, ¿no? Y amenaza G por H6 y vemos que hay presión aquí. En caso de que quitaras el alfil, pues seguiría H por G7, ¿no? Aquí hace rey H7 Topalov para en caso de G por H ya simplemente ese rey por, ¿no? Torre A5 para evitar que rey G6 sea una ganancia de tiempo. Peón por y aquí decide comer de torre Iturrizaga, ¿no? Alfil G6 y torre A5. Rey H6 y torre A6. Ya le clava ese alfil. Rey H5 intentando meter presión aquí. Pero es que te dejas el peón de G7, ¿no? Rey por G7. Y es que no le quedaba mucho más, ¿no? Por ejemplo, si en vez de torre A6 y no se deja el peón de G7, si intentarlo como rey H7, seguiría torre A7, ¿no? Ya te clavan el peón y vas a perder, ¿no? Por ejemplo, rey H6 y torre por G7. Rey H5 y torre G8, ¿no? Para torre H8. Una vez que metas la torre en H8, pues ya vas a ganar la partida, defiendes tu peón y es mucha presión. Así que rey H5 de Topalov. Vimos que rey H7 también perdía, así que es muy difícil, ¿no? Ya sugerir algo. Rey por G7, mete presión ahí. El alfil toca la torre. Torre H6 jaque, ya defiende su peón. Rey G4 y torre H8, ¿no? Y tras torre H8 simplemente se rinde aquí Topalov, ¿no? Ya no le queda mucho más que hacer, no hay forma de parar el simple avance del peón de H y quedas completamente perdido de negras, ¿no? Y una gran técnica, ¿no? De Eduardo Iturrizaga Bonelli, que derrota a este ex campeón del mundo, Veselin Topalov. No es un jugador cualquiera, ¿no? Veselin Topalov. Y además, pues, debido a la derrota de Topalov, ahora Shirov se queda en el liderato, único líder del torneo de Salamanca, con 4 puntos de 5, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.